minutos serán para hablar de historias del baloncesto y no os quiero hacer perder más el tiempo. Hoy nos trasladamos a Lisboa para hablar de los Juniors de Oro. Cabecera y comenzamos. La recordada victoria de la selección española de baloncesto sub-19 en el Mundial de Lisboa del año 1999, integrada por ilustres de nuestro baloncesto como Navarro, Gasol o Felipe Reyes, llega este verano a su 21 aniversario, un éxito que catapultó a una generación clave para los posteriores grandes éxitos cosechados por la selección absoluta. Una generación que ya en el verano de 1998 ya había logrado el oro continental ante Croacia y el prestigioso torneo de Mannheim, donde ya había batido a los todopoderosos americanos, y que acudió a Lisboa con nombres que quedarán para siempre en los mayores logros de la historia de nuestro baloncesto. Juan Carlos Navarro, Pau Gasol, Felipe Reyes, Bernie Rodríguez, Carlos Cabezas, Raúl López, Germán Gabriel, Antonio Bueno, Cesc Cabeza, Julio Alberto González, Félix Herráez y Suleimán Drame fueron los 12 elegidos por el seleccionador Charlie Saiz de Aja. No todos ellos tuvieron luego continuidad en edades más adultas, donde los focos han recaído sobre todo en Pau, que curiosamente no era titular en esa generación y estaba lejos del liderazgo que demostró posteriormente. Navarro y Reyes, partícipes de los grandes éxitos de este siglo XXI, junto a Calderón, que no pudo estar en ese mundial por lesión, Raúl López, lastrado por las lesiones, Bernie Rodríguez, Carlos Cabezas y Germán Gabriel también saborearon alguna medalla con los mayores. Brasil, Letonia y Nigeria esperaban en la primera fase del mundial y ninguno pudo con los españoles, liderados por el acierto anotador desde el inicio de la bomba, bien secundado en esta faceta por Raúl López y Germán Gabriel, mientras que Felipe Reyes ya empezaba a demostrar su capacidad para atrapar rebotes pese a su estatura. En la segunda fase llegó la única derrota contra Grecia, 78-68, el rival con el que guardaba una especial rivalidad en el viejo continente y que más de una vez se le solía atragantar. La victoria inicial ante Australia y la última ante Croacia finalmente dieron el pase a semifinales ante la dura Argentina. Fue un infierno de manos y agresividad, recordó Navarro en el informe Robinson, dedicado a este éxito. Aquel partido fue muy disputado y se decidió por el temple de Raúl López con 2 tiros libres en el último segundo para el definitivo 81-80 y la histórica cita con Estados Unidos. En la final esperaba a Estados Unidos, una escuadra que quería volver al trono, después que en el último campeonato no hubiera alcanzado ni las semifinales, y que nadie hasta el momento le había tosido, gracias a una superioridad física desbordante. Ninguno de sus jugadores fueron grandes estrellas de la NBA, salvo quizás Nick Collison, Bobby Simmons o Keyon Dubin. Los americanos comenzaron muy fuertes e intentaron despegarse en el marcador, rozando en los primeros compases del partido la decena de ventaja, pero el equipo de Saiz de Aja no se descompuso y supo aguantar, antes de desplegar toda su calidad para ponerse 10 arriba, ante la sorpresa de todo el pabellón. Su rival replicó en el tramo final para firmar un 22-12 de parcial y llegar al descanso con todo igualado. El combinado nacional volvió a salir centrado en la reanudación y amagó de nuevo con escaparse, pero Estados Unidos recuperó la delantera por primera vez en mucho tiempo, gracias a la inspiración de Simmons, que encontró la respuesta de Navarro imparable con 25 puntos. España continuó sin arrugarse, entró en el tramo final con todas las opciones intactas. A 5 minutos los Juniors de Oro mandaban de 6 y ya no dejarían que Estados Unidos les alcanzase. A 1 minuto los americanos se pusieron a 3 puntos, cuando llegó la jugada decisiva. Raúl López penetró, pero dobló el balón hacia afuera, para que Carlos Cabezas, repitiera la gesta y anotara la canasta decisiva tal y como ocurrió en Mannheim. El baloncesto español comenzaba a reescribir su historia, con el primer capítulo de la Edad Dorada del baloncesto español, que tuvo su punto álgido en el Mundial de Japón del año 2006, con un equipo donde estaban, entre otros, Navarro, Pau, Reyes, Bernie, Cabezas, además de Calderón.
3 medallas de oro, 2 de plata y 3 bronces en los europeos, y sobre todo las platas olímpicas de 2008 y 2012, poniendo contra las cuerdas al Dream Team de la NBA, y también un bronce más en Río 2016. Confirman décadas después a esta generación, de la que ya solo queda a nivel internacional, Pau, como una de las más constantes en el éxito en la historia del baloncesto mundial. Pues para rememorar aquella gran final, aquel primer piedra que digo yo de esta generación dorada del baloncesto español, tenemos para recordar de aquel partido a Suleiman Drame. Bienvenido, Suleiman, grande de España, porque mides más de 2 metros. Muchas gracias por invitarme, muy buenas. Suleiman, nos metemos en faena. 25 de julio del 99 y una ciudad, Lisboa. Dime lo primero que te se pasa por la cabeza. Pues un verano muy intenso y muy contento. La verdad es que una sensación de haber conseguido objetivos. Para ese momento era el final de la temporada y finalizar la temporada con un campeonato del mundo, pues, ¿qué se puede decir? Es lo mejor que a uno le puede pasar. Por lo tanto, cada vez que pienso en ese verano, mucha felicidad. Yo siempre lo digo que al final esa generación fue campeona del mundo, pero para mí el éxito se logra las Pascuas del año anterior, porque allí ya ganasteis en Mannheim el torneo prestigioso de Mannheim. A los que no conozcan, yo siempre digo que es un mundial oficioso porque vais los mejores y quien está en Mannheim es porque son los mejores. Y allí ya ganasteis a los americanos en semifinales y Australia en la final. Cuéntanos un poco. Pues como tú muy bien dices, Mannheim es un torneo espectacular, es un torneo que es prácticamente un mundial, no es oficial porque no lo dirige la FIBA, si no recuerdo mal, pero te encuentras básicamente a los mismos equipos que vas a ver en un mundial y es una forma de ponerte a prueba, ver cuál es tu nivel y nosotros lo ganamos, por lo tanto esto nos dio muchísima confianza para Lisboa, sabíamos más o menos en qué nivel estábamos. Teníamos una idea aproximadamente que estaremos entre los 5 mejores equipos del mundo debido a que ganamos en Mannheim. ¿Y qué puedo decir de Mannheim? Mannheim es una base militar norteamericana que está en Alemania y una vez entras a esa base prácticamente estás en Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos es el equipo que va ahí con mucha gente que los apoya y una experiencia realmente espectacular. Mannheim es algo bueno, que también es difícil de olvidar porque fue una experiencia muy bonita. Sí, de hecho, el torneo de Mannheim, España solo lo ha ganado 2 veces. Una fuisteis vosotros los juniors de oro y la otra fue en el 2012, si no me recuerdo mal, las fechas con Josep Pérez y los hermanos Hernán Gómez. O sea, que tiene mucho mérito aquello que hicisteis. Y de Mannheim, ese mismo verano, al europeo de Bulgaria, otra vez campeones. Pues sí, la verdad es que básicamente la base del equipo era la misma. Europeo, parece un pelín más difícil, pero, disculpa, más complicado. Pero, ¿qué te puedo decir? Por lo menos en la generación del 80 hay equipos muy importantes en Europa, por ejemplo, como Croacia, como Grecia, que Sí, son equipos incluso que Rusia que tenía Kirilenko. incluso Rusia, que son equipos que te los puedes encontrar tranquilamente en las semifinales o en los cuartos de un campeonato del mundo. Fue muy difícil también, pero bueno, como tú bien has dicho, esta generación es una generación muy importante. Nosotros veníamos ya trabajando juntos desde infantiles, cadetes, juniors, nos conocíamos muy bien, con muy buena sintonía, como se ha ido viendo también en los mundiales senior, y fue muy bien. Ese campeonato fue muy disputado, muy duro. Si no recuerdo mal, ganamos a Grecia en semifinales, sufriendo lo que no te puedes imaginar. Podía haber caído para su lado o para el nuestro. Afortunadamente cayó para el nuestro y conseguimos ganar ese campeonato también. De hecho, y ya volviendo al Mundial de Lisboa, Grecia es la única selección que os gana en la segunda fase.
Siempre ha habido esa rivalidad, pero al final es una generación que, que ha marcado historia, porque al final, hablando un poco de ese mundial, resulta curioso que el gran líder en la etapa senior, que era Pau, tenía un papel discreto y era suplente en aquella selección. Bueno, Junior aún seguimos un poquillo en una etapa de la finalización de nuestra formación. Pau era un tipo importante en el equipo, no, obviamente no a lo que ha conseguido hasta ahora. Aún le faltaba un poquito por desarrollarse, como la mayoría de nosotros. Obviamente, Pau fue una parte muy importante para nosotros para conseguir ese torneo, pero es obvio que no lo puedes comparar con lo que ha conseguido, ¿no? Para darte un ejemplo, yo recuerdo, bueno, conozco a Pau desde que teníamos 13 o 14 años y cuando teníamos 16 o 17 años, él medía 2 metros y para cuando tenía 20 medía 2,14, ¿de acuerdo? Por lo tanto, él seguía desarrollándose, ¿no? Era un jugador importante, obviamente todos lo éramos en ese equipo, pero bueno, aún le quedaba un poquito por desarrollarse y bueno, ya hemos visto lo que ha conseguido en su carrera, ¿no? Aún no finalizada, pero bueno, aún ahí. Sí, esperemos que la carrera de Pau se cierre con otra medalla olímpica en Tokio el próximo verano. Pero es que aquella selección junior que ganó el Mundial estaba liderada por Navarro, que siempre ha continuado siendo líder junto a Pau en senior, y un Raúl López que, una lástima, las lesiones que han lastrado un poco su carrera deportiva. Bueno, como tú bien dices, tanto Raúl como Juan Carlos eran piezas muy, muy claves en este equipo porque ellos tienen un talento natural que con eso se nace, ¿no? Y la verdad es que ellos siempre lideraron ese equipo. Juan Carlos, ¿qué te puedo decir de él? También alguien que conozco desde que teníamos 13, 14 años, un grandísimo jugador. Son dos tipos que son ganadores, que son muy competitivos y bueno, que tienen un talento natural muy, muy alto. Y al final, si miramos cómo ocurrió aquel Mundial Junior del 99 a 7 años después, el Mundial de Japón, hay ciertos paralelismos que a mí, en semifinales, por ejemplo, Argentina, un partido que se gana de uno con tiros libres de Raúl, y un partido muy ajustado, muy reñido, con muchas manos de los argentinos. Al final, la historia se repitió. Esto es una generación de jugadores, ¿no? Digamos, los mismos jugadores que hemos visto subiendo en campeonatos juniors de Europa, del mundo, pues pasan a ser profesionales y seguimos enfrentándonos a ellos, ¿no? Significa que la historia continúa. Es como esta generación tan importante de Argentina ahora, con Luis Escola y compañía, pues es la misma con Pau y compañía, ¿no? Siempre se va a estar muy, muy igualado, pero estas selecciones como por ejemplo España, Argentina, Francia, pues tenemos que aceptar que ha habido una generación de jugadores bastante importantes. Siempre se ha dicho que hay una anécdota que Charlie Saidaja, vuestro seleccionador, preguntó a su ayudante de ¿y cómo narices juega Estados Unidos? Es que os habíais centrado mucho en el partido a partido, pero no habíais visto más allá y os tocó preparar el partido en un día. ¿Es cierta la anécdota o es una leyenda urbana que cuentan? Yo creo que un poquito 50-50. La verdad es que, como tú bien dices, nos centramos en el partido que tenemos al día siguiente, pero claro, en un campeonato del mundo estás jugando un partido casi cada día. También hay otro punto ahí que hay que analizar, que es que Estados Unidos pues tiene un juego que es bastante americano, en el que hay mucho, ¿no? En el que puedes analizar muchas más jugadas, ¿no? Pero bueno, yo para responderte esta pregunta te diría 50-50 probablemente. Y llegó la gran final, aquel triple de cabezas, que al igual que en Mannheim fue decisivo. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando viste entrar aquel triple? Pues el objetivo más cerca. Carlos es un grandísimo tirador. Nadie tiene ninguna duda de que
a él no le tiembla, que no le tiembla la mano casi nunca. Él le gusta la responsabilidad. Cogió la pelota con mucho carácter, con mucha confianza, se levantó 3 puntos, prácticamente el partido se había acabado y lo ves, pero cuando ese triple entró ya empieza a ser una realidad. Y bueno, al final ya lo conocemos todos. Al final, de esa generación, como bien dices, todos prácticamente habéis tenido una carrera consolidada, de hecho 4 NBAs, la gran mayoría ACB, tal vez salvo Félix, que tuvo problemas de lesiones y no tuvo esa continuidad, y Julio, que hizo carrera en León en Ligas LEP, pero al final todos, prácticamente todos, habéis vivido de esto y habéis tenido unas carreras consolidadas. Pues como tú bien comentas, lo que nos gusta, nuestra pasión y haciendo de esto nuestra profesión, ¿no? La verdad es que hay muchísima suerte que en esta jornada lo hemos pasado bien, hemos sido capaces de vivir de nuestra pasión. Considero una afortunada, ¿no? Como seguramente la mayoría de mis compañeros. Y para mí, yo creo sinceramente que después de la generación del 80 vino la generación de Rudy y Chacho, que entran ya en el Mundial del 2016, la otra camada de Ricky y los Hernán Gómez un pelín más jóvenes, pero yo que veo mucha cantera, estoy preocupado sinceramente porque no veo que salgan jugadores, pese a sí que estar compitiendo y estar arriba en los europeos y demás, pero yo no veo ese relevo generacional. No sé tú, desde tu opinión, y un poco cómo ves el relevo generacional de España. Mi opinión es que en España se trabaja muy bien el baloncesto de base. Hay muchos equipos como Juventud, Estudiantes, Barcelona, Real Madrid históricamente, que trabajan muy bien con la cantera. Yo creo que hemos sido un poquito afortunados en tener una generación de, bueno, no una generación, 2 o 3, en los últimos 10, 15 o 20 años, saliendo muy buenos jugadores, ¿no? Yo esto lo comparo un poquito a veces cuando hablo de estos son camadas especiales que salen una vez cada 50 años. Se trabaja muy bien en la cantera, en el baloncesto base en España. Yo estoy seguro que jugadores como los que hemos estado disfrutando últimamente. Y ya para finalizar, ya sabes que todos los invitados acaban completando una frase y, cómo no, tú no ibas a ser menos, y es que la vida me enseñó a... Aprender de mis errores. Pues con eso nos quedamos y creo que es muy importante, sobre todo aprender de los errores, y como yo le digo muchas veces a algún jugador mío, que no tengan miedo a fallar, porque al final fallando es como se aprende. Ha sido un placer el recordar aquella final de Lisboa, porque no todos los días se tiene a uno de los juniors de oro en este canal. Muchas gracias, Uli, y ya sabes que eres bienvenido Muchas cuando gracias, quieras. Rafa.